Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Ibarra, asesor financiero y de seguros, socio fundador de Kepen. Bienvenidos a otro capítulo más de Kepen TV. Vamos a hablar en este capítulo, vamos a responder la pregunta que dejamos pendiente en el capítulo pasado. ¿Qué porcentaje de mi ingreso futuro quiero libre de todo riesgo? Lo vamos a responder aquí. Ahí te va una pequeña clase de rentas vitalicias y los seguros. Arrancamos. Hace algún tiempo escribí en el blog un artículo de las rentas vitalicias o los annuities. Los annuities son un concepto antiguo que tiene existiendo siglos, muchos siglos, ahorita vamos a entrar a eso. Básicamente son una renta vitalicia que se otorgan, que hoy en día la renta vitalicia que todos conocemos es la Seguridad Social o el IMSS, o el ISSSTE también. Es ese concepto que nos dice a partir de una cierta edad en adelante te voy a entregar un cheque mensual, quincenal, como sea, pero te voy a entregar un cheque por el resto de tu vida. Eso es una renta vitalicia. En Estados Unidos se le conoce como annuities. Aquí en México lo conocemos como rentas vitalicias. Total, es lo mismo. El caso es que quiero compartirles un poquito de qué son estas, dónde nacen, cuándo nacen y para qué se usan. Ok, me preguntan muchos, oye Roberto, ¿yo para qué voy a comprar un seguro? A mi punto de ver, pueden haber muchas razones, pero vamos a simplificarlo en 4 razones principales. La primera, obviamente, es si llegas a faltar. Ahí, si tú estás faltando, pues obviamente el ingreso que tú estás generando ya lo deja de tener tu familia, entonces para eso entra un seguro. 2, si te llegas a enfermar o accidentar, que a lo mejor ya tu forma de generar ese ingreso se pueda complicar, para ahí entra un seguro. 3, para el día que tengas ya una edad avanzada y a lo mejor ya no puedas trabajar, o a lo mejor tu etapa de acumulación ya se acabó, o la acumulación que tenías pues ya vendiste todo y ya nomás tienes una cantidad de dinero y ya no está entrando nada nuevo, ¿no? Entonces en esa etapa pues vas a necesitar algo que te fije o que te mantenga un ingreso, ahí entran los seguros. Y 4, para los que deciden tener hijos, para cuando ellos entran en una etapa de la universidad, para darle la mejor opción posible de una educación en una escuela superior. Ya son opiniones o decisiones de cada quien, pero típicamente esas creo que son las 4 razones por las cuales alguien debiera comprar un seguro. Si se fijan, la variable más importante en todo esto que acabo de mencionar es el ingreso. El ingreso dictamina todo en la vida. Dictamina el estilo de vida, dictamina la comida que comemos, dónde vivimos, cómo nos movemos. Es determinante para todo el ingreso. Los seguros, en estos 4 casos, como les comenté, los seguros de vida reemplazan o compensan o protegen el ingreso en caso de que suceda uno de estos 4 eventos. Para eso son los seguros de vida. En este capítulo nos vamos a enfocar específicamente en la parte de la vejez, porque con todo este tema de la crisis, como los que vieron capítulos o escucharon un capítulo anterior, queremos dar soluciones a qué hacer, ¿no? Entonces, entre más pronto vayamos tomando estas decisiones financieras, nos da más tiempo, es más holgado las opciones, si lo quieren ver así, ¿sale? Entonces, en la edad de retiro tenemos 6 fuentes de ingreso. 7, ahorita mencionamos la 7ª. La primera, si tengo bienes raíces, pues tengo mis rentas. La 2, si tengo acciones de una empresa o en el mercado de valores, tengo dividendos. La 3, si tengo bonos de gobierno, bonos de empresa, deuda, tengo cupones que me pagan. Pagarés, si tengo dinero en el banco, me van a pagar intereses. La 5ª, seguridad social. Ya hemos tocado los temas de IMSS, Afore, Retiro en otros capítulos. Si no están al tanto, revísenlos. Ya hemos platicado que la seguridad social lo que hace es darnos una especie de pensión o una renta vitalicia o un annuity. Básicamente es eso. Y la 6ª es un plan personal que hayamos hecho nosotros. Aquí es plan personal de retiro, que es uno de los, a mi punto de vista, es la mejor opción para ir planeando el retiro como un mecanismo específico, pero vamos a dejarlo aquí libre como cualquier planeación que tengamos para el retiro por medio de instrumentos financieros, pues nos van a dar unas rentas vitalicias, ¿no? Entonces, esos son los 6 componentes. ¿Cuál es el 7º? Seguir chambeando. Ese es el 7º. Entonces, estos componentes que vienen acá, los primeros 4, rentas de los bienes raíces, dividendos de acciones, cupones de bonos, intereses de pagarés, en tiempos de crisis pueden dejarnos de pagar o, mejor dicho, se puede variabilizar lo que nos están pagando, porque no está fijo, no hay garantías de por medio. La pensión del Seguro Social o la pensión que nos da una empresa, los que trabajan en una empresa multinacional que tiene un plan de pensión por aparte de su esquema de seguridad social, pues también aquí habría que agarrarle un escaloncito, también tendrían esta pensión fija garantizada. Y los que hacen una planeación adecuada por medio de un PPR o cualquier otro instrumento van a tener una renta vitalicia. Estos 2 no son afectados por el mercado, no sufren ante las crisis, no pasa nada. Al contrario, si están, por ejemplo, en dólares,
te pagan el tipo de cambio. Entonces ahorita con toda la volatilidad del tipo de cambio, ganón, felicidades. O dos, pueden protegerte ante el riesgo de inflación. En otros capítulos hemos hablado de riesgo de mercado que ahorita en marzo de 2020 está pasando por todo el tema del coronavirus. Existe otro riesgo en esta etapa ya de la vejez, el riesgo inflacionario. No es lo mismo saber que vas a recibir $1 por el resto de tu vida a saber que vas a recibir $1 más inflación por el resto de tu vida. Por eso típicamente los contratos de bienes raíces de arrendamiento se hacen con ajuste de inflación, justamente para proteger contra ese riesgo. Hay otro riesgo, se llama riesgo de secuencia de retornos. Para simplificarlo, mucha gente habla siempre de promedios de lo que paga la bolsa, por ejemplo los que tienen acciones en el mercado, y dices, vamos a tomar una referencia histórica, Estados Unidos. Típicamente un americano, si tú le preguntas, te puede hablar de que el retorno en acciones podemos generalizarlo en un 10% anual. Sí, eso es promedio, pero no es lo mismo que te pague 10% en promedio a que el año que tú te estés jubilando tengas una caída del 30%. Ahí ya no hay manera que recuperes, aunque los próximos N años siga pagando ese promedio de 10. Evidentemente a ti en lo particular te afectó para siempre toda tu vejez el hecho de que en el año que tú te estás, o en los años que tú estás queriendo tener ese recurso, los retornos de ese momento están pues muy negativos, ¿no? Entonces es otro riesgo. Lo que queremos hacer, la solución que les quiero proponer, que quiero que conozcan, es cómo estos son variables, estos son garantizados. Es importante tener este mix. Ojo, no recomiendo que todo esté garantizado. ¿Por qué? Porque cuando las cosas están buenas, cuando hay bonanza y superávit y todo el mundo está feliz, como fueron los últimos 11 años prácticamente, hablando de la economía global, estos primeros 4, obviamente, pues ahí te convienen porque seguramente les podrás sacar mucho provecho. Entonces, el truco es encontrar ese balance. Por eso hablamos de la pregunta al inicio: ¿qué porcentaje quiero de mi ingreso futuro? Quiero 100% libre de estos riesgos. Los que nos están viendo en video, que son la mayoría, aquí pueden ver un poquito de la historia de los annuities o las rentas vitalicias. Los que nos están escuchando, vamos a agregar en las notas algunos links para que puedan ver esto que estamos viendo, o lo pueden ver directamente en nuestro canal de YouTube. Básicamente existen desde antes de Cristo, como pueden ver aquí. En Roma pagabas una cantidad y te entregaban una annua, que era, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero imaginémonos que sí, y básicamente te pagaban por el resto de tu vida. Tú pagabas esa cantidad única, fija de una vez, y te pagan una cantidad anual por el resto de tu vida. De ahí se evoluciona hasta 1600, 1700, de ahí va evolucionando con el paso de los siglos. 1600 se vuelve a tocar este tema, 1700, siguen pasando los años. Aquí no es importante entrar a tanto detalle histórico, pero básicamente en 1905 Andrew Carnegie establece lo que fue el fondo de pensiones de maestros en Estados Unidos, un fondo enorme, al día de hoy sigue operando. Luego en la Gran Depresión, pues hubo mucha crisis por un tiempo extendido, la gente empezó a comprar annuities porque pues estaban garantizados. Luego en 1935 sucede algo muy importante. El presidente Roosevelt en Estados Unidos crea lo que hoy en todo el mundo occidental conocemos como la seguridad social. Eso fue en el 35, y básicamente ¿qué es? Es una renta vitalicia o un annuity que te dice aportas por tanto tiempo y de un punto en adelante, yo gobierno pues voy a pagarte esa cantidad por el resto de tu vida hasta que llegues a fallecer. 1940, la primer recipiente en Estados Unidos de la seguridad social. En México pasaron como 30 años más todavía, y ella recibió 35 años de pagos, ¿no? Entonces esto es un poquito de la historia de los annuities y las rentas vitalicias. Viene existiendo a lo largo de los años. Aquí en México es un concepto algo desconocido y a veces pensamos que es diferente al seguro social, pero es básicamente lo mismo. Es como haciendo aportaciones única o a lo largo de mi vida puedo yo obtener un cheque por el resto de mi vida a partir de una cierta edad. Como lo dije hace poquito, es importante que en la vejez, para prevenirnos ante todos estos riesgos y crisis y caídas accionarias, inmobiliarias, negocios, es importante que haya una estructura, una planeación adecuada entre un componente variable y un componente garantizado. El variable pues ya lo conocen, eso cada quien lo va a determinar, pero la parte garantizada, de repente pensamos que la única garantizada que tenemos, o mucha de la planeación a veces la hacemos solamente pensando en lo que me va a dar el Seguro Social o el Estado mexicano. Entonces aquí yo creo que es importante mencionar, hay que aprender o hay que saber complementar eso con algo privado, personal, y eso hacen las rentas vitalicias. Es una pequeña tablita que
le tira un poquito a los asesores financieros de bursátiles o de mercados financieros. No es la intención para nada, hacen muy buena labor, pero básicamente te dice, aquí para los que nos están escuchando, edad 65 en adelante supone una vida de 100 años. Te dice, si tú todo lo tienes en mercados, en bonos, en acciones, etcétera, y tú vas retirando sobre ese capital más los intereses, hay muchas reglas de cuánto retirar para que no te lo comas, etcétera. Es un número muy difícil porque en momentos de crisis como hoy, pues imagínense, caídas de 30, 40, 50% que marzo 2020 están pasando en el mundo. Evidentemente, el dinero que tú tenías para tu vejez, si ya no sigues acumulando, pues evidentemente, ojalá y no vivas tantos años, ¿no? Porque si no, las cosas se van a ver muy negras, ¿no? Entonces, aquí le está diciendo a la gente, esta tablita dice, esta participación es lo que te puede generar cualquier asesor financiero, no cualquiera, uno bueno, para que tú al transcurso de tu vida en la vejez puedas ir sacando tu dinero. Eso es lo que genera el capital inicial. Luego habrá un excedente que son los intereses, obviamente, o el rendimiento, como le queramos llamar. Entonces, en esta grafiquita pues pueden ver un declive natural a lo largo de los años que básicamente te dice, vas a tener que morirte muy pronto o esperar que no haya caídas en los mercados para que pueda llegar tu dinero hasta los 100 años. Pero, gran problema, ¿qué pasa si vives más de 100 años? No sé. Ojalá y el Estado mexicano, en este caso el americano, te pueda seguir pagando y con eso sea suficiente para mantener una buena calidad de vida. Entonces, aquí podemos ver qué hacen los annuities o las rentas vitalicias. Este complemento adicional es la garantía que entra, que dice, en Estados Unidos lo conocen como créditos de mortalidad. Tiene muchos nombres, no importa, pero básicamente te dice, la aseguradora lo que hace es, toma tu capital que has puesto a lo largo de los años, más los rendimientos, porque también invierten el dinero, y aquí meten un componente de seguro para garantizar ese pago, para decirte, te voy a pagar el resto de tu vida sí o sí. Ok, ya vimos lo que son rentas vitalicias, vamos a hablar de lo bueno y lo malo. Lo bueno, el dinero lo recibes mensualmente de manera vitalicia, pues típicamente están protegidos por fideicomisos que hacen que tu dinero pues tenga bastante ahí protección jurídica. El monto a recibir por medio de la aseguradora o institución financiera es garantizado. Típicamente protegen contra inflación o tipo de cambio. Cero riesgo de bolsa, cero riesgo inmobiliario y cero riesgo de negocios, como hemos platicado, es importante. Se puede heredar el beneficio de otra persona, en algunos casos se pueden agregar ciertas cláusulas y eliminan la duda de no querer excederse en gastos para no acabarse el patrimonio. ¿Qué pasa de repente cuando estamos ya en esta etapa de legado, en esta etapa tercera? Decir, oye, ya acumulé, estoy en una etapa ideal de distribución hacia mí mismo, pero no sé cuánto voy a vivir y a lo mejor le quiero dejar algo a mis beneficiarios o a mis descendientes, entonces no sé cuánto me puedo seguir consumiendo porque a lo mejor me lo consumo todo. Entonces eliminan ese riesgo porque te dicen, no te preocupes, tú sabes que esto que lo vas a recibir por el resto de tu vida. Entonces todo lo que tengas por fuera de esta parte garantizada, lo variable, ahí es donde podrás jugar para dejar a los descendientes. Esas son las cosas buenas. ¿Son muy buenos? Son muy buenos. Creo que son una gran solución para estos momentos de tanta crisis. Si tienes un asesor financiero de seguros, pregúntale sobre las rentas vitalicias. Ojo, no están diseñadas ni es recomendable que toda tu planeación para la vejez esté en esto, para nada, no, por favor, ni se les ocurra. ¿Por qué? Porque es importante diversificar, no tener todos los huevos en una canasta, que esto sea un pequeño componente, que esto te pueda resolver la pregunta del inicio de cuánto dinero ocupo garantizado por el resto de mi vida, y eso va a ser con el componente del Estado mexicano, la seguridad social, más esta planeación que cada quien puede hacer. Ahí viene lo malo, también hay que decirlo. Sí, tienen menos rendimiento que otros instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque tienen sus componentes de seguro. Significa que en momentos de alzas de mercados o de bonanzas, pues no los vas a poder ver reflejados, pero en momentos de crisis, pues vas a estar más tranquilo. El beneficio se empieza a recibir años después de que el dinero se aportó, es decir, no es algo tangible que yo lo hago hoy y lo empiezo a recibir su fruto, como quizás un bien raíz. Un bien raíz, pues voy y lo compro, y si ya está la casa construida, pues evidentemente puedo empezar a cobrar la renta desde el siguiente mes. Aquí no va a pasar eso. Le restan liquidez a tu patrimonio, definitivamente. Significa que vas a tener menos oportunidades para tus negocios y tus bienes raíces, porque pues hay que dedicarle una parte importante a esto, ¿sí? Entonces te pueden restar liquidez para oportunidades, quizás, hay que considerarlo. Los costos de cancelación son altos, relativamente, sí, son altos. ¿Por qué? Porque la aseguradora dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer toda una planeación de tus próximos
30, 40, 50 años, no sé cuánto vayas a vivir, y cancelarlo antes. Y lo he dicho en el pasado, los seguros de vida se compran para no cancelarse. Los primeros 10 años típicamente de los seguros no son negocio para la aseguradora, entonces los costos de cancelación son relativamente altos y pueden impactarte definitivamente, hay que decirlo. El costo de oportunidad de no tener el capital disponible para otro tipo de inversión va un poquito de la mano del otro, y ya que empieces a recibir ese cheque mensual, es difícil o poco aconsejable decidirse echarse para atrás para recibir el total del capital más el rendimiento. ¿Por qué? Porque todos los annuities o rentas vitalicias te dicen, hasta que no llegue tu edad de recibir el dinero, puedes echarte para atrás y no recibir el annuity o la renta. Puedes decir, lo que se generó ahí, el capital más los intereses, dámelo y yo voy y lo voy a invertir en mis negocios, en mis bienes raíces o otro tipo de instrumentos para maximizar mi recurso ya en la etapa de distribución hacia mí. Entonces, son las desventajas. En resumen, quiero terminar este capítulo diciéndoles que, ojo, las annuities, las rentas vitalicias, no es una solución única, no es recomendable que todo el recurso se vaya para allá, para nada. Lo repito, por favor, si tienen asesor financiero de seguros, también platíquenlo con ellos, investiguen un poquito más del tema. Hay muchas opciones, hay muchas, entonces hay que tener nomás esa educación, ¿no? Creo que ahorita en estos momentos lo que estamos tratando de hacer en Kepen en estos momentos es dar calma, es dar positivismo y es planear para el futuro. Va a pasar otra crisis como la que estamos viviendo financiera, va a volver a pasar. Si estás joven, la verdad es que no te afecta mucho hablando de tu planeación para la vejez. Estás ya un poquito más cerca de esa etapa. Definitivamente estás ahorita, me imagino que si no hubo una planeación adecuada, me imagino que ahorita hay bastante incertidumbre, miedo quizás. Entonces, la intención de todo esto es que puedas irte previendo porque va a volver a pasar. Agarra una parte de tu portafolio y te recomiendo que lo consideres en rentas vitalicias o annuities. Gracias. Cuídense.